¿Cómo se pierde un vestuario? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Luis Ben y esto es Fútbol con Luis Ben. En el episodio de hoy vamos a ir un poquito guiado a las anécdotas, que sé que les gustó mucho el chisme. A la gente le encanta el chisme, afortunadamente, porque de eso vivimos todos. Hoy voy a hablar un poquito de cómo se pierde un vestuario, pero para eso quiero hablar un poquito de los errores que cometí, de los que aprendí, de las distintas maneras de entrenar, de mis experiencias y al final una pequeña conclusión para terminar el episodio. Recuerda que si les gusta todo el contenido, compártanlo, denle like, suscríbanse y déjenme un comentario porque es muy importante para mí saber qué opinan, qué piensan, qué les gustaría que hablara, qué podemos mejorar, qué piensan ustedes que sería ideal para cambiar o para aportar a la conversación. Entonces, ¿cómo se pierde un vestuario? Vamos a empezar primero por los distintos tipos de entrenadores. Y curiosamente, los tipos de entrenadores tienen que ver mucho con los 4 modelos de crianza. Cuando tú repasas, si alguien leyó algún libro de psicología en el colegio, incluso eso lo enseñan, ¿cuáles son los 4 tipos de crianza? La crianza autoritaria, la crianza autoritaria transformacional, la crianza permisiva y la crianza negligente. O mejor dicho, me equivoqué, es autoritaria y autoritativa, que es distinto. Que es, que bueno, vamos a explicarlo. La autoritaria es yo mando, tú no tienes, no es que no tienes derecho a la opinión, pero todo va bajo mi línea, bajo una rigidez, bajo una jerarquía donde tienes que seguir las reglas y obedecerlas. No puedes saltártelas, no puedes no opinar, pero todo tiene que pasar por mí. Y es una manera de ser muy seca, muy poco conversacional con los jugadores, no generan vínculos. Por ejemplo, puedes tener el caso de, no sé si Mourinho, porque yo creo que él es una persona más autoritativa, pero Unai Emery es un caso de una persona que es firme, regia, que las reglas se fijan, que todo es bajo una línea, bajo un comando, o sea, no hay, aquí no hay izquierda-derecha, aquí es por el medio todo el mundo. Y es una manera de jugar, es una manera de ser. Después está el entrenador democrático, transformacional, como decía, esta persona autoritativa, que es yo exijo, pero te explico y te escucho, que es distinto. Aquí pudiésemos poner de ejemplo a Guardiola, que él es una persona muy rígida, él es una persona muy de mucho carácter, de mucha línea, de que todo tiene un estándar y tiene que jugarse de una manera, pero el tipo es una persona que educa, que sí tiene relación cercana con los jugadores, que sí busca esa constante interacción para poder generar ideas y para poder sacar y exprimir lo mejor de los futbolistas, que a veces también, a lo mejor no a corto plazo, pero a largo plazo, ya cuando estás en esa ida y vuelta, pues te quedas sin ideas, te quedas quemado esa persona. Y bueno, sucede lo que le sucede a Guardiola, que salvo en el City, que en el City es el único equipo donde puedes, en vez de echar un entrenador, compras a 11 jugadores, pues tienes casos. Tenemos aquí un caso de una persona que es muy autoritaria, pero al mismo tiempo es una persona que escucha y que tiene flexibilidad en ciertas cosas. Después está el entrenador permisivo, que aquí es Ancelotti 100%, que los jugadores estén bien, que todos estén en contexto, mucha conversación, mucho control, mucho manejo de ego. Eso sí, el grupo pierde cierta estructura, pero el tipo manda desde el orden como con la palabra, no tanto desde la autoridad, desde el imponer, sino eres una persona más abierta, más paternal, si se quiere, que lo que busca es que todos estén contentos, básicamente. Y después el negligente, que no tiene, que básicamente no tienes a sus asistentes como líderes, porque se han visto esos casos. Son personas que no tienen un equipo que si no tiene referencia, por lo general no están motivados, no tienen identidad, el tipo no tiene muy poca implicación. Por ejemplo, manda a los preparadores físicos a entrenar, personas que no son conversacionales en lo absoluto y que no es que no le importa, pero no quiere tener o quiere tener menor vínculo con los jugadores. Está por ejemplo en el caso de De Boer en el Milan, que
la verdad, en el Inter, mejor dicho. Una cosa horrorosa, espantosa. No tenía conexión con nadie, no transmitía nada, no entendía cuando le hablaban. Un caso, por ejemplo, también que se me ocurre, es que no, él es más autoritario, que era el entrenador, bueno, no entrenador físico, uno de los coaches defensivos, que es Heinze, que está en el Arsenal ahorita, pero cuando él entrenaba en el Atlanta United, decían que él no hablaba con los jugadores, que los entrenadores eran los que hablaban con él, o sea, él no tenía contacto, nada de contacto con el plantel. Todos hablaban a través de sus intermediarios, que eran los asistentes. Que no les fue bien, evidentemente, pero es una manera de ser. Entonces, en base a esta explicación de estas distintas maneras, si se quiere más de izquierda, más de derecha, de lidiar con la gente, pues vamos a darle ejemplos, vamos a darle contexto. Cuando yo empecé, que entrenaba con chicos, pues es muy difícil, porque primero a esa edad sabes que ninguno va a jugar profesional, salvo que sea un super mega crack, que no era el caso. Y no porque fueran malos, sino que muchos chicos, sobre todo en ese momento, en la etapa de formación que yo estaba en Estados Unidos, que era fútbol 7, los chicos no tienen interés alguno en querer vivir de eso porque entrenan fútbol, entrenan básquet, entrenan béisbol, entrenan baloncesto. Entonces los chamos lo que quieren es jugar, lo que quieren es divertirse, y los papás lo que menos quieren es estar con ellos, evidentemente. Pero simplemente tú como entrenador obviamente los quieres enseñar y es muy enriquecedor ver cómo ellos se nutren de la información tan rápido. Por más que yo traté de no darles tantas directrices, porque yo quería que ellos tuvieran cierta libertad para expresarse y para que ellos asumieran y a través de los golpes, literalmente, pues aprendiesen a, ¿cómo se llama?, a entender qué sucedía. Y era muy interesante porque ellos, por ejemplo, veían un jugador venía a patearlo y ellos ya entendían que tenían que moverse. A lo mejor no encaraban o no driblaban o no la pasaban, pero entendían que me tengo que quitar porque si no llevo patada. Entonces es muy interesante cómo los chicos a la edad de los 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, hasta los 12, porque entre esos años fue que dirigí chicos, ellos entienden muy bien como un instinto de supervivencia lo que tienen que hacer. Yo traté de no darle muchas indicaciones ni muchas cosas, porque obviamente no quería ser pesado. Pero era una persona, creo que me considera autoritaria, pero de mano derecha. O sea, yo escuchaba mucho, a mí me interesaba mucho su opinión. No era, o sea, tenía voz de mando. O sea, todo tenía que suceder como yo quería. Pero al mismo tiempo yo entendía la flexibilidad de que son chicos y que aparte todos tenían que jugar minutos porque no puedes dejar sentado a un niño. O sea que muchas veces provocaba, porque había unos que, bueno, no se notaba que no querían jugar fútbol, pero estaban ahí por los papás. Pero eso es otra historia. Y tienes que darles minutos y, ¿sabes? Tienes que ser compadeciente con esos chamos, ¿no? Ellos están para joder, están para divertirse, no están para ser un equipo profesional. Estás en una escuela ahí en medio de la nada. Tú lo que quieres es entretenerte. Tú no estás buscando ser profesional, ni vivir del fútbol, ni que el fútbol es mi pasión. No, chicos, esos ya no tienen distintos hobbies, distintas cosas. Están pensando en nada. Correr y que los papás les lleguen cansados a los niños para no tener que lidiar con ellos. Entonces, en esa edad formativa es interesante. Pero vamos a no profesional, pero de seniors, de mayores. Yo nunca he tenido la posibilidad de ser yo primero entrenador, cabeza de líder. Siempre he sido asistente, preparador físico, tercer asistente, no analista de video, grababa los partidos en algunos casos. Y yo tenía un rol diferente porque el asistente, creo yo, tiene que tener mucha conexión con el grupo. Creo que el asistente, más allá de ser de obviamente tener que establecer los parámetros, los estándares, la línea por la que se tienen que ir las cosas, pero son personas que tienen que llevarse bien con el grupo, porque para eso está pues el entrenador, que lo que él tiene que, más allá que si más negligente o no, ellos tienen que establecer las reglas, ellos establecen las reglas. Entonces ellos son el ogro, ellos tienen que, por lo general todos son el ogro. Entonces los asistentes somos los que tenemos que, en mi opinión,
darle serenidad a las cosas, tener más conexión con el jugador. El asistente por lo general tiene un vínculo más cercano con el futbolista. Obviamente hay entrenadores que quieren ser más paternales, pero tú también tienes que tener ese vínculo, pero es un tema porque a veces ese vínculo, si eres muy cercano, los jugadores no te dan bola, no te toman en serio, o no son tan asertivos con indicación porque te ven como un amigo, y tú no eres un amigo, eres el superior. Lo que pasa es que tienes que tener una relación cercana con el jugador. No puedes ser todos ogros, todos dictadores. Tiene que haber gente que calme y alivie las cosas. Y para eso creo que están los asistentes o el staff en general. No pueden ser todos cabezas de león. Hay algunos que tienen que ser cola de ratón. Entonces, era interesante, sobre todo cuando fui segundo asistente, porque yo trabajé con entrenadores en su mayoría autoritarios. Trabajé con dos muy autoritarios y trabajé con uno permisivo y otro democrático. Es decir, tuve dos personas que eran las reglas, así se juega, así tienes que estar así, yo no negocio con nadie, el que no llega temprano no juega, el que tiene que estar en el horario, tienes que entrenar, o sea, que esos estándares están bien, pero no eran personas cercanas, yo soy el líder, e incluso a los asistentes no les paraban mucha bola y creo que eso fue un error, y yo mando, si gané yo, si los preparé yo. De la misma manera que si pierden, pues pierdes tú, pero al mismo tiempo le echas una cuota de responsabilidad a los jugadores. Entonces, ¿con quién creo yo que tuvimos mayor éxito? Con el entrenador democrático, sin ninguna duda. El tipo era un ogro, porque literalmente se cagaba en Dios cuando tenía que hacerlo, pero el tipo escuchaba al jugador. Le importaba la opinión del futbolista, porque al fin y al cabo uno, por más que tú quieras ser muy meticuloso y quieras que tengan una manera de jugar y que tu cabeza tengas una idea, pero los jugadores son al final mentes independientes que tratas tú de ordenarlos y que trabajen en función de una idea, pero tú no le dices drible para acá, encarga para acá, centra por aquí, busca por allá. O sea, tú le das indicaciones en base al rival, tú le dices, mira, aquí hay espacios, aquí nos pueden hacer daño, esta es la manera que deberíamos defender, que deberíamos atacar, que debemos presionar para que no nos jodan tanto, por decirlo de alguna manera. Pero al fin y al cabo ellos toman las decisiones. Y si por X o Y razón, o se resbala, o se cae, o tira un caño donde no tiene que tirar un caño, se pone a driblar donde no tiene que driblar, tú no puedes ser tan categórico, porque al fin y al cabo tú tienes que darle una libertad. Creo yo. O sea, tú tienes que plasmarle la idea, que ellos entiendan lo que tienen que hacer, pero dentro de ese plan ellos tengan su libertad de tomar decisiones, porque si no pueden tomar decisiones, el jugador está como en cautiverio, está encerrado y se siente oprimido y no puede expresarse. Al fin y al cabo, el fútbol es mucho de expresión y de interpretación del momento, de decisiones de segundos, y esas decisiones tienes que tener la capacidad tú de razonar lo mejor posible. Porque cuando estás en una situación de estrés máximo, poniendo el caso, estamos 1-0, el rival tiene uno menos y están encerrados atrás, tienes que tomar decisiones, aparte de muy certeras, muy rápidas. Entonces, tú no le puedes presionar de una manera a tal punto de que no solo no te hagan caso, sino no puedan plasmar una idea. Creo que al fin y al cabo todos formamos, por más que el fútbol de élite que todos ustedes ven en televisión es Disney, y esa gente ya entrenó y juega de una manera porque ya son muy grandes y no va a cambiar nada con esa gente. Pero al final los que están en otras divisiones más abajo siguen siendo formadores, siguen siendo personas que entrenan y forman futbolistas y personas al fin y al cabo. Entonces, todos los entrenadores en su mayoría tienen un poquito de todo. Yo creo que cada vez estamos aprendiendo de que tienes que ser un ogro que escucha. O sea, tienes que mantener el estándar, que se entrena con intensidad, se entrena como se juega, tienes que llegar a la hora del partido tienes que estar, en las discusiones del grupo tienes que estar, cuando sale un compañero tienes que aplaudir. Si pasa algo,
Si un compañero lo empuja o algo, tenemos que ir todos como aquí para defender al compañero. O sea, son valores que tienes que establecer. Y obviamente tú tienes una idea de, en base a lo que tú creas conveniente, convencer al futbolista. Porque al fin y al cabo todo es convencer también. Tú tienes que convencer a la persona que tienes ahí al frente, a las 23 personas que tienes ahí al frente, de que esta es la idea ganadora. Y la única manera que me lo demuestres es que jugando de esa manera ganes. No hay otra cosa. Tú puedes tener 1000 ideas, 1000 formaciones, 1000 revoluciones tácticas, 1000 cosas. Tú puedes tener 1000 millones de cosas. Pero si el jugador no gana y no se convence por lo que ve, pues no hay vuelta atrás. Básicamente. El jugador se convence en base a la victoria. Más nada. Porque si pierdes todo el tiempo, ellos dirán, así no funciona. Entonces, con este contexto podemos no chismear, pero les puedo explicar un poquito. Me acuerdo cuando llegué como tercero y grababa partidos y eso era... También tiene un rol más psicólogo, entre comillas. O sea, generaba conversaciones, hacía speech. Tenía que buscar conectar y lograr que todos estuvieran en paz. No que fueran los mejores amigos, porque no pueden ser mejores amigos, pero que la fiesta estuviera en paz en el proyecto. Y en parte lo logré. En eso sí puedo estar tranquilo que el grupo, cuando llegué a como terminó, muy diferente. Era un grupo más compacto. También nos estábamos salvando del descenso. Entonces obviamente eso te genera un interés mayor porque tienes que dar tu 100% para salvar el equipo. Y de verdad que lo intentamos. Pero no se dio. Pero siempre entendí que en ese rol más terciario, coño, tú eres un amigo. Ahí sí te puedo decir que puedes ser un amigo. Obviamente ellos te hacen... El ogro hace entender que es tu amigo, pero tienes que hacerle caso. Y los jugadores hacían caso. En cambio, cuando eran todos ogros, que no daban bola, pues cuando me veían a mí, no querían escuchar más, no querían verme tampoco, no querían escuchar, no querían acatar órdenes porque el ogro no permitía nada. Y por si acaso, digo ogro como una manera, una expresión, no es que sean ogro, por si acaso. Siempre hay un sensible, qué sé yo. El punto es que mi manera también se involucra mucho en la manera de ser. Y yo soy una persona muy calmada, demasiado calmada. Entonces, no les voy a decir, no les voy a negar. Yo después como segundo, sí me peleé bastante. Si era de gritar, a uno lo empujé porque me empezó a insultar en la cara, básicamente en otro idioma. Pero me está insultando, no me está diciendo las buenas tardes. Y entendí que cuando más arriba estés, más ogro tienes que ser. Y menos permisivo y menos amigos. Eso es un error que yo cometí. Yo, como empecé a como terminé, yo tuve que haber mantenido más distancia. Y yo soy una persona muy cercana porque pienso que si conectas con la persona, te van a escuchar más. Y si te escuchan más. Pero al mismo tiempo, te escuchan menos cuando los quieres enderezar. En las buenas sí te escuchan, pero en las malas no. Y eso es un problema. Entonces tú tienes que saber lidiar con ambas cosas. Entre ser una buena persona, porque no son buenas, la mayoría son buenas personas, no todos. Pero ser una persona cercana, pero que ellos entiendan la autoridad. Y es un problema eso. Porque no es fácil por ejemplo, tu mejor amigo darle indicaciones y puedes que darle una indicación, pero él te ve como un amigo. Y entre amigos no se ordenan, no se mandan, no hay ogro. Entonces tú no puedes tener esa relación tan estrecha, no tan cercana, perdón. Tienes que tener una relación cordial, amistosa, pero, hey, lo que se diga se hace. Y eso es un error que yo cometí, que quise ser muy cercano. Quise ser muy de derecha, y no. Después aprendí que tuve que ser mano izquierda, pero ya al final de temporada esos hábitos son muy difíciles, porque eso es al principio. Y eso de que los jugadores te miden es 100% verdad. Los jugadores te ven y los jugadores te miden. Y yo desafortunadamente no estaba en mi mejor condición física. Yo creo que también eso implicó mucho que no pueda ejercer mi liderazgo, porque si no voy a correr por este gordo, porque está gordo, las cosas como son. Entonces, es algo que aprenderé. El entrenador tiene que estar en forma. Así que es un tema. Es interesante. En verdad es bastante interesante
cómo se manejan y cómo hay muchas maneras de conversar, de hablar, de encarar el grupo. La primera conversación es importantísima, tienes que establecer mucha autoridad, pero mandar un mensaje claro, porque el primer contacto es el más difícil. Tú generas una conversación de convicción y te escuchan. Si llegas diciendo, porque lo vi, no, que mis equipos juegan así, que aquí tenemos que sacar no sé cuántas victorias, aquí se gana de esta manera, no te hacen caso. No se hacen caso porque ellos no quieren dictadores. Sobre todo estos chicos que no van a llegar a ser profesionales. O sea, no son profesionales ni van a ser profesionales de élite ni cerca. No creo que si cobrarán muy poco. Y no lo digo del respeto, sino por la edad que tienen. A esa edad ya hay jugadores en la Premier, en la Liga, en el fútbol italiano, en Alemania. Ustedes me entienden. Entonces, como pequeña conclusión, creo que hoy en día los mejores entrenadores tienen de todo un poco. El estándar, la cultura de equipo, vas por sobre todas las cosas. Pero tienes que saber escuchar. Saber escuchar es muy difícil en este rubro, en este trabajo, en este gremio. Porque el ego es una cosa. El ego es poderoso. Es lo que rompe todo. Y mantener la humildad en estos casos es bien difícil. Y hay que ser egocéntrico porque para ejercer poder tienes que demostrarlo. Y el ego genera eso. Pero no puedes dejarte llevar por el ego. Y es bastante difícil. Es un tema. Entonces, creo que hay que tener ese balance entre humildad y ego para poder, no te digo ganar, pero por lo menos tener al grupo de la mano. Si tú tienes al grupo de la mano, los convences de lo que sea. Los convences de que si hay que tirar patadas, hay que tirar patadas, que si se puede jugar, se juega. O sea, los puedes, si tú los tienes en la mano, puedes hacer lo que quieras. A lo mejor no ganarás, a lo mejor perderás, pero si tienes a la mano, van a muerte contigo. Y lo más importante es que ellos te sigan. Y ellos te siguen por la palabra, pero sobre todo por la convicción y los resultados. El resultado es clave. Si no ganas, no sirve. Ellos tienen que ver que lo que haces y dices funciona. Si no, no funciona para nada. Entonces nada, si llegaron hasta acá, suscríbanse, denle like, comenten, compartan el contenido si piensan que hay alguien que le guste, que les interese este tipo de cosas. Porque el fútbol es bonito, pero es bueno darle una óptica desde adentro que no todo el mundo se permite porque... No que no tenga código, porque estoy hablando bastante limitado. Porque pudiese hablar de insultos, golpes, problemas serios entre entrenadores y jugadores. O sea, hay mucho rumor. Pero creo que es bueno también educar y si hay algún colega, compañero de carrera, de profesión, por más que ya no la no sé hablar. Ya que no la ejerezca, no sé hablar, ya que no la hago, Dios mío, me considero entrenador y persona de fútbol. Siempre seré alguien de fútbol. Solo que no pueda trabajar eso porque desafortunadamente no se gana muy bien al principio. Y hay que comer. Entonces nada, díganme qué quieren que les hable, qué otro tipo de historias o de anécdotas quieren que les cuente, otras intimidades o cosas que nosotros o que en la televisión no se ve, pero que dentro de una experiencia menor, superficial, más, no sé si la palabra de calle, pero más rudimentaria, más sencilla, créanme que si sucede aquí, sucede allá arriba en la élite. Que tengan un buen día y esto fue Fútbol con Luis.